comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Gracias, José Luis. Oiga, Fernando, si allá afuera, en el mundo, Llueve. allende nuestra frontera, está tan oscuro el día, en Panamá las cosas no están, de otra forma, está como complicado, ¿no? Entonces, se apodera del país un sentido negativo. Sí. Yo soy un hombre optimista y por experiencia política les puedo decir que todo tiempo futuro será mejor, sin duda alguna. Pero veamos algunas cosas y queremos tomar dos temas fundamentales en la mañana de hoy. Uno, el caso Martinelli, y dos, es la confrontación, la vía para resolver el problema electoral, la confrontación y venganza, o es el camino de la propuesta y la visión al futuro y la unidad del país. ¿Cuál es el camino que vamos a escoger? Ahora le hablo sobre esto. Pero veamos el caso de Ricardo Martinelli, Fernando. Desde que Ricardo Martinelli llegó al país, procedente de los Estados Unidos, venía con una posición de la juez que determinó su extradición, ¿se acuerdan? Marcia Cook. En la que establecía que él debía ser atendido inmediatamente, médicamente, por autoridades competentes. Y venía bajo el criterio de la exclusividad. Por el caso en que se le mandó para acá, que eran los pinchazos. Desde el momento en que vino, se cometieron todos los errores para violarle los derechos humanos que tiene Ricardo Martinelli y tiene cualquier panameño. Hoy Día de los Derechos Humanos. Yo no estoy a favor del señor Bolsonaro cuando dice esto que dijo. Yo creo que hay que respetarle los derechos humanos a los hombres y mujeres de esta patria. Y a los que vivan en esta nación, sean extranjeros o no. La corrupción, la delincuencia no se combate al margen de la ley, porque convierten en delincuentes a los que deben aplicar la ley. Entonces estamos en la selva, que estamos claros. Desde ese momento, el magistrado Mejía, actuando en su calidad de juez de garantías, decide hacer una audiencia que ni siquiera tenía por qué hacerla. Sí. Y los abogados de Martinelli no tendrán acceso a él sino 6 u 8 horas más tarde. No, y el tipo preguntando si usted tiene posibilidad de morirse. Entonces, la Corte el viernes tomó una decisión. Una decisión que tiene dos componentes. El primer componente es la competencia. Y la Corte decidió que no tiene competencia para ver el caso de Ricardo Martinelli, al no ser él más diputado del Parlacén. Esa es una decisión. La otra es mantener lo actuado hasta el proceso intermedio y mandar todo eso al Tribunal de Juicio en el sistema penal acusatorio. Sobre la primera parte me voy a pronunciar, sobre la segunda no tengo la capacidad técnica, jurídica, para ver las diferentes ramificaciones y a diferencia de otra gente yo no opino sobre lo que no sé. Les confieso mi ignorancia en muchos de esos temas. He visto la posición que ha expresado el jurista Silvio Guerra hace unos minutos aquí. He visto la posición que ha adoptado el jurista Fuentes, Armando Fuentes. Que son gente que conoce del sistema penal acusatorio, porque no todos los abogados saben del sistema penal acusatorio. Eso es una especialidad dentro del derecho. Hay abogados que son especialistas en otras cosas, en derecho familiar, en derecho civil, en derecho financiero, en fin. Entonces, como no conozco de ese tema y no he tenido la oportunidad de leer a fondo y ni hablar con abogados que me ilustren sobre esto, les confieso mi ignorancia sobre eso, pero les voy a dar una opinión sobre el primero y algunas indicaciones de lo que creo, mi evaluación política de esto que pasó. ¿Usted recuerda cuando el magistrado Mejía, actuando como juez de garantía, expresó que el que decidía sobre la competencia era él y que nadie estaba sobre él?
¿Se acuerda cuando nosotros analizamos eso y decíamos que él había declarado una especie del Estado soy yo? Bueno, en realidad la competencia la decide, como lo decidió, el Pleno de la Corte. Y el magistrado Mejía estaba equivocado, como lo habían señalado muchos juristas y como nosotros lo habíamos señalado aquí, porque estaba violando claros preceptos constitucionales que estaban detallados en el proyecto inicial de fallo que preparó el licenciado Oiden Ortega. Y desde ese momento se generó una tormenta contra los magistrados y particularmente contra el magistrado Oiden Ortega. ¿Se recuerdan? Que incluso trascendió para presionarlo a través de utilizar a su hijo. Cosa que está prohibida por ley. Quiero que ustedes sepan. Por ley está prohibido presionar a los magistrados y a los fiscales. Está prohibido. Usted puede, en un proceso, cuando se hacen públicos los documentos, dar su opinión. Bueno, según la prensa, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia traman como si fuera una pandilla de delincuentes. Sí. Entonces, en el acto de viernes, se decidió, por una votación de 7-2, que la Corte no tiene competencia. Entonces eso echa por tierra la prepotencia del juez de garantía. ¿Cuáles son las consecuencias de eso con respecto a la segunda decisión, que es de mantener lo actuado? No la conozco, no sé en detalle, pero los abogados de Ricardo Martinelli, como señalaba bien Guerra, tienen ahora una serie de herramientas jurídicas para manejar esa parte del tema. Desde el punto de vista político, usted debe entender que nuestra Constitución, porque la Constitución panameña es la Constitución, es la carta política que rige a los panameños, establece que los organismos que hacen las investigaciones, el control de la legalidad que le hacen a ellos, lo hacen los jueces. Por eso Mejía estaba equivocado cuando él decía que él tenía el control de la legalidad de sus acciones. No, el control de la legalidad de las acciones del magistrado, el juez de garantía y del fiscal de esa causa en la Corte Suprema de Justicia lo hace el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Igual que la legalidad, el control de la legalidad, de lo actuado en el Ministerio Público, lo hacen los jueces. Bueno, miren las frases célebres de Mejía. La Corte tendría un serio problema de coherencia e iría contra sus propios actos si decide que no tiene competencia. Bueno, pero él que legisló de la banca, sí. Por eso, el control de la legalidad ya lo hizo la Corte Suprema de Justicia y echó por tierra todas esas inventos del magistrado Mejía. Los echó por tierra. Punto. Y eso, en el caso, por ejemplo, del juez Loaiza, que produjo una serie de autos en la que, actuando en ese principio constitucional del control de la legalidad, dice que la Fiscalía no tiene caso, en el caso de los helicópteros en la que se mencionaba a Kisuéter y al doctor Sánchez, al doctor, un grupo de gente. Y entonces atacaron al juez Loaiza. Igual que montaron una campaña de que los 7 le falta pantalones, le falta no sé qué cosa, sí. ¿No? Pero no se han puesto a leer la Constitución. Y esto nos ha llevado, por ejemplo, el día sábado, el viernes, no recuerdo cuál, no, viernes pasado, no recuerdo, cuando se dio el caso de los hermanos Martinelli allá en Estados Unidos, el periódico La Prensa decía, en el centro de detención no se reporta, no, es que lo que pasó realmente es que el juez le dio la fianza y ellos salieron de ahí, ya están en su casa. Esa es la noticia. No es que no se reportan. No es tan incrón como si se lo hubiera tragado un ovni, hubiera venido y se lo hubiera llevado. Pero es que ya, ya tenía la fianza, al llenarse el requisito del establecimiento de la fianza, recobraban su libertad y el 28 tienen que ir a presentarse para otra audiencia migratoria. Y todo lo que se tejió alrededor de ello era falso. Bien. Entonces ese ataque a los jueces cuando discrepan de lo que yo pienso es una forma de destruir la institucionalidad panameña de la poca que nos queda. Igual
pasa cuando hacemos noticias falsas, con acusaciones falsas, y cuando presumimos la culpabilidad de alguien, sea quien sea, violando el artículo 22 de la Constitución, que establece la presunción de inocencia como un derecho fundamental. Entonces, esto que pasó nos debe llamar a la atención a que usted no puede desarrollar procesos judiciales violando la ley. Claro, puede hacerlo y ha habido complicidad algunas veces porque queremos que los jueces se comparten como fiscales. Los jueces no son fiscales. Los jueces, de acuerdo al sistema penal panameño y de acuerdo a la Constitución, son los controladores de la legalidad de los procesos a los que usted es sometido. Y más vale que lo hagan por el bien suyo y no esté empujando. Gente que aquí, en forma irrespetuosa, se dirige a los demás porque emite criterios jurídicos que contravienen las posiciones políticas de quienes se ven de una u otra forma adversa. Usted puede estar a favor o en contra de Ricardo Martinelli, ese es su derecho. Lo que usted no tiene derecho es a violarle los derechos humanos, ni a Ricardo Martinelli ni a ningún ciudadano de este país, o que esté bajo la jurisdicción de la República de Panamá. Exacto. A santo de nada. De manera que se produjo una derrota tremenda contra la teoría inventada por el magistrado Mejía. Porque todo lo que él, no solamente lo estoy diciendo yo, porque este es un caso constitucional, y es importante entenderlo leyéndose la Constitución. Cuando usted ve todas las discrepancias entre abogados, lea la ley y la Constitución. Lo que pasa es que ni se leen los fallos, ni se leen la Constitución, ni tienen la humildad de decir, hombre, esto yo no lo sé. Yo no le puedo hablar sobre la segunda fase y las consecuencias porque no estoy preparado para hablarles de eso. Y en el tiempo que se ha producido, no he tenido acceso ni siquiera al fallo completo de la Corte para poder leerlo y poder investigarle. Cuando lo tenga, en el transcurso de los próximos días, le podré hablar para darle mi posición sobre lo que pasó allí, mi opinión. Pero ahora mismo no tengo el conocimiento técnico para hacerle una evaluación porque no soy abogado. Entonces a mí me toca mucho más tiempo entender lo que está ocurriendo. Pero no se me ocurre emitir criterios sobre cosas que yo no comprendo ni llevarle a ustedes una información falsa. Lo que yo sí sé es que la teoría que inventó el magistrado Mejías quedó derrotada por el Pleno de la Corte. Y no existe que en este eres bueno o es malo. No, por el Pleno, 7-2. Contundente. Entonces ahora nos abre una nueva avenida, ¿no? Y entonces ahora comenzaron otra etapa. A tratar de influir en quienes conformen el tribunal de juicio. Y ya comienza la teoría de que este es bueno, este es malo, ¿no? Y que si no hacen lo que ellos quieren, entonces son malos jueces. No. Ojalá el tribunal de juicio ahora haga lo que tenga que hacer en términos del derecho. Punto. Igual, así como pedimos justicia para una cosa, nosotros pedimos justicia para las cantidades de panameños y panameñas que están detenidos, hombre, sin procesos judiciales, presos, por ese interés siempre de la Fiscalía en los procesos anteriores, en los procesos inquisitorios, de gente que se detenía porque le salía fiscal, bueno, usted va preso. Y hay jueces en el sistema penal acusatorio que actúan más como fiscales que como jueces. Y hay que recordarle a los jueces que ellos son jueces, ellos son controladores de la legalidad, punto. Y eso lo va a hacer más grande. Actuar en derecho, en el respeto a la Constitución, hace a un juez grande. El fiscal, su trabajo es perseguir el delito. El de un juez es controlar que esa persecución del delito se haga dentro del derecho y no bajo inventos. Y cuando un juez determina que un fiscal se pasó el tiempo investigando o que las pruebas no son suficientes, es porque ese es su trabajo.
Entonces aquí de una vez saben que estás comprado, que estás vendido. ¿Ah? Bien, yo le dejo esto porque todo esto ha venido a transformarse ahora y se ha tomado literalmente el debate político. Yo creo que ha sido una victoria de la justicia, la parte 1. La parte 2 le abre nuevos canales, pero ya veremos. Ya por lo menos quedó claro, establecido, que no es la posición arrogante por encima de la ley y la Constitución la que va a definir las cosas en la Corte. Es un paso. ¿Eso resuelve el problema de la justicia en Panamá? Claro que no. Pero hubiera sido peor perpetrar una arbitrariedad en contra de la Constitución y las leyes de esta República. Así de fácil. Porque por encima de nosotros está el derecho internacional, de que nosotros somos signatarios. De manera que nosotros, aquí lo que vamos a traer los abogados para que le expliquen, y nosotros mientras nos vamos a leer y a estudiar para emitirle nuestros puntos de vista. Y fíjese esto que ha traído como consecuencia. Esto ha traído como consecuencia que el debate político electoral, no nos olvidemos que estamos en un proceso electoral, pareciera que no estamos, porque esta famosa ley electoral nuestra, la reinventaron de tal forma que aquí hay una veda, pero se viola constantemente porque se inventan cosas. Fíjense lo que pasó la semana pasada. La semana pasada el secretario general del PRD lanza el ristre a atacar al Ministerio Público y provoca inmediatamente la reacción del Partido Panameñista. Y entonces estamos en lo que yo llamo la confrontación y ataques impulsados por la venganza. Porque cuando usted le dice a un fiscal, el próximo gobierno te vamos a destituir, está fomentando aquí la venganza. Bueno, es igual que los que dicen que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hay que sacar ya. ¿Qué? Llegó al fan y claro, no, por eso estamos en contra de eso. 7. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se ha tomado del debate? La descalificación. Y fíjese usted, observe, estimados televidentes, en el resto del mundo y continente, nosotros los panameños hemos construido una nación con las imperfecciones que tiene, pero hemos intentado durante este periodo denegar lo avanzado bajo la administración Martinelli, en forma sistemática. Y se avanzó en la administración Martinelli en Panamá, claro que se avanzó. Se cometieron errores, claro que en todos los gobiernos se cometen errores, en todos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto nos ha inhabilitado para poder mirar la película en su conjunto. Y observe qué es lo que le preocupa al panameño ahora mismo. Al panameño le preocupan, en orden, cosas como la siguiente. Le preocupa la seguridad ciudadana. Eso es un tema fundamental. Le preocupa la seguridad social. Es decir, le preocupa el sector salud. Le preocupa el costo de la educación y la calidad de la educación. Le preocupa el costo de los alimentos. Al ciudadano panameño le preocupa el desarrollo, el poco desarrollo del sector agropecuario y la falta de políticas hacia ese sector. Le preocupa el problema de eficiencia del transporte y la regulación de la basura. Eso es lo que le preocupa al panameño en términos generales. Quiere empleo. Entonces, esta confrontación le resuelve estos problemas a la gente. No. ¿Qué impide para nosotros el desarrollo de la nación? Porque yo puedo llegar y prometer lo que usted le da gana. Que el nivel de institucionalidad que tenemos actualmente ha sido, se está carcomiendo como si se hubieran metido unas termitas y se ha llevado el edificio de la constitucionalidad. Ha sido mermado, su estructura se está desplomando. Y la institucionalidad no solamente es el órgano ejecutivo, legislativo, judicial. La institucionalidad incluye los partidos políticos, el sector empresarial y el sector trabajador y el resto de la sociedad civil. Esa es la estructura de este país. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos redefinir nuevas reglas que nos permitan a nosotros
tener un sistema adecuado de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tener un sistema nuevo para un órgano legislativo nuevo, ¿no así? Necesitamos saber reducir el número de diputados. Necesitamos tener nuevas reglas para la escogencia de diputados y necesitamos disminuir el poder del presidente. Que pase de ser el rey para convertirse en un mandatario. En el primer servidor. El primer servidor de la nación, el primer obrero de la nación. Eso es lo que debe ser un presidente. Y para eso necesitamos elegir un estadista que crea que esta es la transformación más importante. No es decir que voy a construir más puentes, más... No. Es construir la institucionalidad para devolvernos a todos la confianza en el sistema. Entonces, ¿quiénes son los que están hoy definiendo la guerra política? Los que menos se ilustran de las necesidades del pueblo. Todos los que se pasan por ahí, destruyendo la confianza, destruyendo la fe que tiene usted en el futuro, eso no le están haciendo ni un bien al país. Todos los que hablan por ahí, y fíjese que son selectivos, ellos ven solo la paja en el ojo ajeno, pero no la ven la viga en los propios. Entonces, esos que yo los llamo los profetas del desastre, que no entienden la complejidad de la política ni la complejidad de los problemas sociales, le llegan a ustedes con simplismos. ¿Cuáles son los simplismos? Bueno, estos ciertos mexicanos son unos traidores, la patria se cae. Fíjese que desde el viernes están llorando, porque es una lloradera lo que tienen. Si hubiera sido el fallo al revés, hubiera sido todo lo contrario. Entonces, los principios no se basan en esas ligerezas de los intereses muy personalistas. Los principios están sobre roca sólida. Entonces nosotros necesitamos restablecer la institucionalidad. Para eso necesitamos hombres y mujeres con capacidad para poder impulsar esas reformas y compromisos de verdad, no cosméticos. No hay un partido que sea la nación. La nación es más que un partido. La nación es más que aquellos voceros de la llamada sociedad civil, que jamás ustedes lo ven hablando sobre los pobres de este país, sino defendiendo los intereses de los ricos que están detrás de ellos contra los otros ricos, a que los primeros le quieren quitar sus negocios. Entonces, esto es una guerra de poderes en la que intentan marginar al pueblo, y yo lo que intento es que el pueblo entre al debate, ¿no así?, con fuerza incontenible, porque nosotros no resolvimos el problema anticolonial marginando al pueblo, sino incluyéndolo. Exacto. Y fue precisamente el poder económico que siempre le tuvo miedo a la salida del poder norteamericano porque hablaba del caos. ¿Usted recuerda? Que decía, no, si se van los americanos de Panamá, el país... No, se fueron los americanos de Panamá y el país se desarrolló, que tiene problemas que debemos resolver. Claro que tenemos que resolver, pero es más fácil porque es entre nosotros. No tenemos que ir... Se la terminaron tragando ellos mismos. Sí, no tenemos que ir a Washington a pedirle permiso. Es aquí. Entonces, aquí es donde está el juego ahora mismo. O nosotros seguimos en esta confrontación y venganzas y descalificaciones, o dejamos que los candidatos nos expliquen a nosotros con claridad cuál es su visión del futuro para esta nación, para construir lo que es el problema fundamental de la nación, que es el restablecimiento de la institucionalidad, que da credibilidad para hacer las reformas. ¿Cuáles son las reformas que tenemos que hacer? Hombre, aparte de la constitucional, la reforma sanitaria, la reforma en salud y la recuperación del sector agropecuario como elemento fundamental para luchar contra la pobreza. Porque deben ser precisamente los trabajadores y los pobres los objetos de la política. Hoy, los objetos de la política son los intereses económicos que controlan las estructuras políticas. Necesitamos hombres y mujeres que se desliguen de esas estructuras económicas, no con palabras, sino con hechos. Y eso es lo que vamos a debatir en las próximas semanas. Yo los invito a que reflexionemos sobre estos temas,
Porque mire la complejidad del mundo. Mire el problema que cayó el presidente Macron con un país de mayor institucionalidad. Mire dónde en el berenjenal que se metió el partido conservador inglés con la aventura del Brexit. Mire los Estados Unidos dónde cayó al escoger a Donald Trump. Un hombre que supo hablarle a la gente, pero que tiene el mundo en una tensión y en un suspenso en la que es difícil confiar. Y mire el surgimiento de nuevos actores en Asia, en África, en América Latina, y observe en nuestro continente dos ejercicios de extremismo. El centro izquierda de López Obrador y la ultraderecha de Bolsonaro en Brasil demuestran la polarización y la ruptura de la institucionalidad del continente. Entonces, hay que entender lo que está ocurriendo. Y yo los invito a que hagamos todos un esfuerzo por ir al segundo nivel. Queremos que los candidatos se empoderen del debate, diciéndonos cuál es su visión del futuro, diciéndonos cómo lo van a hacer y diciéndonos cómo van a reconstruir la unidad del país. Mientras, téngale miedo a todo aquel que al ser derrotado en esta pérdida institucional, porque siempre hay rayos de esperanzas, ¿no así? Lanzan rieste a acusar a los demás de falta de pantalones. Cuando usted tiene que recurrir a ese argumento tan pueril, entonces usted no tiene argumento. Usted tiene intereses. Esa es la gran diferencia.